Hola, bienvenidos a Gatoro Academy. Mi nombre es Rubén. Este es el primer curso que se va a publicar tanto en YouTube como en la página web oficial de gatoro.com, que es Gatoro Academy. Y en el curso que vamos a ver, que va a lanzarse dentro de muy poquito, y los que estoy viéndoles, estaréis esperando ya que lo sacara. Es el curso para nivel principiantes de Grafana 8, con la versión que vamos a utilizar va a ser en este curso es la 8.33, y superiores. Y bien, Grafana, os voy a explicar un poquito esta presentación que creo que es interesante, es muy breve. Y bueno, Grafana es, como algunos ya lo conocerán y aquellos nuevos, pues es una interfaz de monitorización, la más popular hoy en día para visualizar datos desde cualquier parte del mundo, en la que podremos crear alertas, notificaciones para estar al tanto de lo que ocurre tanto en el negocio como en el hogar. Podremos personalizar datos de una forma más visual y fácil para tomar acciones y anticiparse ante cualquier situación que se origine. Este curso va dirigido a cualquier público que deseen aprender sin importar los estudios que tengan. ¿Qué es Grafana? Bien, es un software de código abierto. Grafana nos permitirá consultar, visualizar, alertar y comprender nuestros datos sin importar dónde estén almacenados. Grafana puede crear, explorar y compartir datos a través de paneles elegantes y flexibles. Una vez que he instalado Grafana y hayamos configurado el primer panel, tendremos muchas opciones de visualización para elegir que se adapten a nuestros requisitos. Por ejemplo, si deseamos ver datos meteorológicos y estadísticas sobre nuestro hogar, inteligente o energía, podemos crear una lista de reproducción. Si somos administradores de una empresa y administramos Grafana para varios equipos, podemos configurar los entornos por organizaciones y la autenticación. En los siguientes capítulos veremos lo que podemos hacer con Grafana y hasta dónde podemos llegar. En este curso se obtendrá conocimientos esenciales. Aquellos que deseen conocer una descripción de las capacidades de las funciones de Grafana, así como los enlaces a la documentación del producto para ayudarlo y a obtener más información y obtener más orientación e ideas. Y podremos consultar los foros de la comunidad de Grafana, que también os lo dejaré en la descripción. ¿Cómo nació Grafana? Bien, Grafana nació el 21 de enero de 2014 y es una multiplataforma que no tiene independencia y se puede implementar con Docker. Está escrito en lenguaje Go y tiene un HTTP API completo. Todos los paneles de control y las fuentes de datos están vinculados a una organización y los usuarios de la aplicación están vinculados a organizaciones a través de sus roles. Grafana evita que los usuarios sobrescriban accidentalmente un panel de control y existe una protección similar cuando se crea un nuevo panel de control cuyo nombre ya existe. La herramienta ofrece la posibilidad de configurar muchas funciones personalizadas. ¿Cuáles son los productos de Grafana? Bien, Grafana existe open source, que centraliza el análisis, la visualización y las alertas de todos los datos con Grafana. Podremos instalar, administrar y mantener nuestra propia instancia. La versión Grafana Enterprise es una potente visualización y alerta de Grafana y es una versión mejorada con acceso a complementos de fuentes de datos empresariales y funciones de colaboración integradas. Y por último, y no menos importante, Grafana Cloud, que está gestionado y administrado por Grafana Labs con opciones gratuitas y de pago para particulares, equipos y grandes empresas. ¿Por qué usar Grafana? Bien, es una de las plataformas de monitorización más usadas. Puede monitorizar sus datos de cualquier base de datos, ya sea local o mediante conexiones API con acceso a Internet. Permite facilitar la visualización de los datos de un modo más fácil y sencillo. Y bien, agradeceros a aquellas personas que me han ayudado, me han apoyado a impulsar este curso y me han motivado para lanzar el primer curso, como estáis viendo, de Grafana 8, precisamente en este entorno de software que creo que es el más
utilizado hoy en día, desde que salió en 2014, y espero que aquellos que quieran ver el curso y les interese este tipo de tecnologías y a qué se pueden aplicar, espero que os guste y nos veremos en siguientes capítulos, o si no, en el curso si lo vais a ver. Nos vemos muy pronto y gracias a todos. Bienvenidos a Gator Academy en el curso de Grafana 8. Mi nombre es Rubén, estamos en el capítulo 2.2 para descargar Grafana 8 para Linux. A continuación vamos a proceder a la página web de Grafana Oficial, donde vamos a descargar los productos de Grafana Cloud, concretamente, y vamos a tener Grafana para Linux. Vamos a ver, Grafana. Bien, vamos a descargar la versión dependiendo de qué sistema operativo tengáis en vuestro equipo, ya sea de 32 o 64 bits. En este caso vamos a descargar la versión de Ubuntu o Debian, ya que en este caso Ubuntu y Debian la línea de comandos es exactamente igual. Vamos a proceder con la descarga. Los comandos os los dejaré en la descripción. Procedemos ahora a comprobar las actualizaciones. Procedemos al arranque de Grafana ahora, a la activación. Activamos los servicios, vamos a comprobar los servicios que estén cómo está en su estado y comprobar que estén actualizados. Bien, una vez haya terminado, nos vamos a Grafana, comprobamos que ejecuta correctamente en el equipo local. Si ponéis localhost o 127.0.0.1 es exactamente lo mismo. Una vez que iniciemos con el usuario predeterminado, que es admin, y la contraseña admin, procedemos a cambiar la contraseña en el caso que deseemos. Como veis, nos indica el nuevo password, vuelve a indicar el mismo de nuevo. Le digo que no mostrar más. Y ya tendremos Grafana ya instalado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Gator Academy del curso de Grafana 8. Mi nombre es Rubén. Estamos en el capítulo la modificación del puerto predeterminado de Grafana y vamos ahora a continuar con el proceso. Bien, tenemos que ahora, después de comprobar que el puerto 3000 sigue todavía presente, vamos al directorio de TC Grafana para que veáis que antes de realizar ningún cambio el archivo .ini
tiene permisos de superusuario. Tenemos que cambiar los permisos, que sería grafana.ini y sería el archivo este concreto que se encuentra en la ruta etc-grafana. Bien, pues este archivo le vamos a ir a abrir una terminal, abrimos y dentro de la terminal chmod cambiamos a 755 etc grafana barra grafana.ini. Una vez cambiado, como veis dice opción no permitida. Vamos a coger permisos de superusuario y ahora ya sí, chmod 755 etc grafana.ini. Ahora ya sí. Si volvemos, veréis que el archivo ya ha cambiado y ahora ya no sale una cruz. Podemos editarlo. Hacemos un B para editarlo, el archivo. Bien, ahora vamos a editar. ¿Veis? Aparece aquí abajo el puerto 3000, por eso es el motivo. Ahora vamos a editarlo, 80. Y ahora ya, sí, para salir y guardar, acordaros escape, W, Q y admiración. Y ya estaría guardado. Cambiamos los permisos nuevamente, lo dejamos como estaba anteriormente, en 640, perdón. Y automáticamente ya podemos ver que el archivo grafana.ini ha cambiado los permisos ahora, ¿veis? Ya pone una cruz que dice que ya cambiado los permisos. Si vamos a Google, de nuevo a la web, localhost, ¿veis? Ya el puerto 3000 ya no funcionaría. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Bienvenidos a Gator Academy del curso de Grafana 8 2022. Mi nombre es Rubén. Estamos en el siguiente punto del capítulo 2.6 de la instalación de plugins de Grafana en Linux. Bien, os voy a mostrar ahora a continuación cómo se listan los plugins. Siempre recordaros que tenéis que hacerlo con permisos de su superusuario root, con lo cual para que podáis hacer la instalación correctamente. Bien, vamos a proceder a abrir la terminal. Como veis, ahora mismo el usuario aparece como usuario normal por defecto, pero vamos a cambiarlo, modo superusuario, me pide contraseña y automáticamente ya estamos como usuario. Bien, para proceder al listado de Grafana, simplemente tenemos que realizar el listado de los plugins que aparecen aquí y aparecerían todos los plugins que existen al día de hoy, ya sean externos o de Grafana concretamente. Nos vamos a centrar solamente en los plugins de Grafana. Hay algunos que vamos a concretar, luego más en cursos posteriores o más en otros niveles que tengo pensado continuar y hacer más avanzados o en nivel intermedio. Explicaremos más a fondo los plugins para ciertas funciones que nos van a dar mucha flexibilidad. Bien, para hacer la instalación de cualquier plugin de estos, vamos a ver cómo vamos a elegir el primero que queramos. Por ejemplo, así uno, mira, con el de panel de un reloj, por ejemplo. Vamos a ver, aquí. Bien, copiamos este y a continuación procedemos con el comando que sería grafana cdi plugins install y a continuación plugins install, pegamos el directorio y automáticamente, ¿veis?, nos indica que se ha descargado y se ha instalado el plugin. Para que los cambios tengan efecto hay que reiniciar los servicios de Grafana
para que se pueda ver reflejado. Vamos a instalar otro más para que sí veamos la diferencia, ya que posiblemente algunos data source no aparecen, como por ejemplo el JSONgs de Simple. Os lo voy a mostrar para que veáis que ese no aparece ahora mismo, el data source. Vamos a acceder, un segundo. Bien, vamos a ver, ahora mismo vamos a acceder a la parte de data source. Si buscamos JSON, ese ahora mismo no aparece, ¿vale? Si nos vamos a la terminal, vamos a instalar precisamente ese en concreto y vamos a reiniciar el servidor. Este sería JSON, que estaba por aquí, ya lo he perdido. Cuando quieres buscarlo no lo encuentras, aquí, este es, ¿vale? Vamos a por este, hasta aquí, no cojáis la versión, ¿eh? Bien, continuamos aquí y pegamos. Bien, este también se ha descargado y instalado. Bien, una vez ya terminado, tenemos que reiniciar nuestro servidor, ya que si no, no se va a guardar los cambios. Bien, vamos a proceder con el reinicio. Le damos el comando. Vamos a ver el status. Vale, ya está activo. Y automáticamente tendremos que ver el cambio. ¿Veis? Ya aparece. Si ponemos JSON, este es el que acabamos de instalar. Bien, y ahora ya nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Bienvenidos a Gatur Academy del curso de Grafana 8, versión 2022. Mi nombre es Rubén, estamos en el capítulo 3.2 para descargar InfluxDB 1.8 para Linux, y ahora vamos a proceder cómo realizar la descarga. Vamos a abrir el terminal, lo abrimos en grande, nos conectamos como root. Y vamos a proceder con el comando de sudo cur-sl http repos.influxdata.com influxdb.key. Ponemos pipe sudo apt-key add y el menos, le damos OK. Nos indica la respuesta que se ha añadido correctamente la librería. Ahora sudo echo dev, que ahora vamos a proceder a la descarga e instalación de la repo oficial influxdata.com ubuntu bionic estable, cerramos comillas, pipe sudo t y el directorio etc apt source.list.d influxdb.list. Como no se ha creado correctamente, vamos a proceder con ahora ya sí, ¿vale? Ha habido un pequeño error, pero ahora ya se ha añadido y automáticamente vamos a proceder ahora con la instalación. Ahora tenemos que hacer la actualización de los paquetes de Ubuntu y esperamos, ¿vale? Una vez termine, ya ha terminado. Siempre recomiendo limpiar la pantalla. Ahora procedemos con la instalación. Install InfluxDB.
Esperamos a que termine de descargar la instalación. Vale, ya ha terminado. Bien, ahora os voy a mostrar los comandos para la inicialización del sistema de InfluxDB, tanto parada como arranque y que se inicie a través del propio sistema. Sudo Ahora, el comando que vamos a utilizar para verificar que está en ejecución nuestra base de datos de InfluxDB. Correcto. Como podemos ver, ya una vez verificado que está activo, se encuentra en la ubicación del archivo de configuración, que seguramente vamos a hacer modificaciones, ya que de forma predeterminada vienen comentados algunas funciones de InfluxDB que creemos que son relevantes para este curso que os voy a mostrar ahora mismo. Se encuentra en el directorio etc/influxdb/ y el archivo influxdb.conf. El cambio que vamos a realizar concretamente va a ser justo la versión de HTTP. Vamos a proceder con el archivo. Vamos a ir hasta donde se encuentra HTTP, en la línea. El archivo es bastante largo. Retención, monitor, aquí. Este es. Bien, para salir, acordaros, escape, WQ. Para W tiene que ser para escribir. Si le quitamos W, quitamos sin guardar los cambios. Le damos intro y ya debería hacer el cambio. Continuaremos ahora reiniciando el servicio de InfluxDB con el comando que hemos visto anteriormente, que seguramente lo tenemos aquí, que es el de stop, y procedemos con el arranque. Comprobamos el status, vemos que está arrancado. A continuación vamos a crear una cuenta de administrador para acceder a la base de datos de forma predeterminada con el siguiente comando. Abrimos comillas.
Y ya una vez metido el comando, con los privilegios y vuestro usuario que decidáis, con la clave y la contraseña, esperamos a la respuesta. Bien, ha contestado que se ha realizado correctamente, sin ningún error. Y se ha creado en la cuenta de resultados en la ID 0. El 0 es un número también, es el ID predeterminado. Bien, ahora vamos a comprobar que el usuario se ha creado correctamente. Vamos a iniciar sesión en la base de datos con el siguiente comando, que sería influx username, comilla simple, Gatoru Academy, que es el que hemos elegido en este caso, cerramos comilla simple y menos, perdón, este es el username, Gatoru Academy, y ahora el password con la contraseña que hemos elegido, que en este caso es Gatoru Academy, correcto. La única diferencia es que el usuario hemos puesto la primera y la segunda palabra con las letras mayúsculas G y A. La diferencia es que el password lo hemos puesto todo en minúsculas, ya que este es solamente, exclusivamente para el curso. Para vosotros, si lo metéis en un entorno de producción, se recomienda incrementar la seguridad en este ámbito. Procedemos y vemos que hemos iniciado sesión en la consola de comandos y ya estamos en la terminal de InfluxDB para realizar cualquier cambio que vamos a hacer a continuación. Bien, ahora vamos a hacer la creación de una base de datos para nuestra Grafana, que sería con el comando create database, y en este vamos a crear el mismo nombre, que sería InfluxDB, que es la base de datos que vamos a utilizar de forma predeterminada. Le damos a intro y automáticamente ya habrá creado la base de datos. Bien, ya una vez así, introducimos el comando quit para salir y automáticamente ya estaría preparada y lista nuestra base de datos de InfluxDB 1.8 superior. Antes de terminar, vamos a hacer la comprobación de nuestra base de datos en Grafana y comprobar que se conecta. Nos vamos ahora a Data Source, añadimos el InfluxDB, en este caso sería InfluxQL. Acordaros de que al estar en el equipo instalado en modo local, tenemos que poner casi la misma URL o la misma exactamente. Si fuera en otro servidor externo o local o otro servidor fuera de internet, habría que poner la IP con los puertos habilitados. Aquí simplemente sería el nombre de la base de datos, que es InfluxDB, y automáticamente aquí exactamente lo mismo, Gatoru Academy, y aquí Gatoru Academy, todo en minúsculas. Seleccionamos post de publicación y damos a guardartes. Como veis, ya se ha guardado los datos correctamente. Bien, eso sería todo. Ahora ya una vez ya hemos guardado nuestro primer data source de InfluxDB 1.8, ahora ya procederemos con los siguientes pasos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Bienvenidos a Gatoru Academy del curso de Grafana 8, versión 2022. Mi nombre es Rubén. En el capítulo de hoy veremos cómo descargar e instalar Telegraph y conectar a InfluxDB. Bien, lo primero que tenemos que hacer, nos vamos a ir al directorio de influxdata.com para descargar el Telegraph, para en este caso monitorizar nuestro equipo local de Linux. En mi caso tengo yo Linux Binaris, que es 64 bits, y procederé con el comando que me aparece. La versión de Telegraph en la versión 1.2 y superiores, y en el caso de nuevas versiones tendréis que leer la documentación que os facilita el fabricante o el desarrollador de la plataforma, que en este caso es InfluxData. Vamos a la línea de comandos, pegamos el comando y automáticamente descomprimimos.
Ahora a continuación, como ya se ha descomprimido el archivo o el directorio de Telegraph, vamos a ver dónde está ubicado, que sería en este caso sería el directorio raíz de root. En nuestro caso ya se encuentra, que sería este modelo. Vamos a entrar al directorio y vamos a aquí, correcto, estamos ya en la ruta, -L, y hacemos una configuración de nuestro directorio, telegraph.config. Este es el archivo que tenemos que modificar. A continuación vamos a editar con el comando nano telegraph.conf, perdón, este no, nano telegraph.conf. Ahora ya, como nos encontramos a través de la edición, los parámetros que aparecen predeterminados no los vamos a tocar, ya que van a recopilar datos de nuestro equipo cada 10 segundos. Perdón. Y lo único que vamos a mostrar aquí es descomentar el URL al que va a ir dirigido los datos que recopilamos del equipo. En este caso se encuentra instalado en esta misma máquina, por eso va a monitorizar los datos y grabarlos en InfluxDB, que corresponde a esta dirección, el 127.001.8086, y por eso la vamos a descomentar. Como hemos creado también el nombre de la base de datos, en vez de Telegraph hemos creado InfluxDB, se llama así el nombre, pues vamos a llamarlo como tal, ya que en capítulos anteriores hemos visto que InfluxDB habíamos creado una base de datos con el nombre de InfluxDB. Automáticamente vamos a continuar bajando, vamos a seguir hasta llegar al punto de usuario y contraseña, como se encuentra aquí, ya que creamos un usuario y contraseña para acceder a esa base de datos. Esa base, el nombre era, si no recordáis, Gatoru Academy, la primera con mayúscula y la segunda palabra con mayúscula, para así diferenciarla, y la contraseña es igual, solo que todo en minúscula. Ya una vez terminado, los parámetros predeterminados se van a quedar como están. Vamos a guardar con control O y intro y control X para salir. Ya una vez terminado, vamos a comprobar que los servicios ya hay que ejecutarlos, ya que el comando de ejecución sería start, ejecutar el servicio, y comprobamos que el estado también está correctamente. Bien, eso es que está en ejecución. Se ha ejecutado hace cosa de un momentito, unos segundos. Bien, como vemos ahora, vemos que ya está en ejecución. Nos vamos a ir a Grafana para comprobar que los datos se están monitorizando. Vemos que aquí está el datasort, es el único que tenemos, entonces lo dejamos seleccionado y modo default, y ya veis, aparecen ya los sistemas predeterminados de la CPU. Podemos elegir, por ejemplo, DIX para ver el tamaño de cuánto tenemos usado, en modo total, para que sí veamos los parámetros, y ya está escribiendo los datos. Cada 10 segundos esto se va a monitorizar, podemos cambiar las series, lo vamos a ver en los siguientes capítulos, pero de este otro modo lo vamos a poder visualizar de una forma más sencilla y más fácil. Le damos a guardar, le decimos que sí, y este ya estaría creado nuestro primer dashboard. Bien, esto es todo. Ya hemos configurado nuestro Telegraph para, en este caso, Linux, así que nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Bienvenidos a Gatoru Academy del curso de Grafana 8 2022. Mi nombre es Rubén. En el capítulo de hoy vamos a aprender cómo importar dashboards o, digamos, plantillas o templates, como queráis llamarlo, para dar un aspecto más visual a los datos que vamos a monitorizar, tanto de Windows como de Linux. Vamos a empezar primero con Windows. Y tenemos ya aquí una plantilla
para descargar automáticamente. Hay dos opciones de cómo importar una plantilla, para así no tener que empezar unos dashboards desde cero. Pero en posteriores capítulos vamos a explicar cómo se van añadiendo cada dashboard y cada tarjeta o etiqueta de forma individual, que vamos a ir paso a paso viéndolo. Pero esta configuración creo es muy fácil y muy cómoda para que os hagáis una idea de cómo quedaría a la hora de monitorizar los datos, en este caso del equipo local, que de eso se trata en este curso. Bien, la opción que tenemos es la de copiar el enlace, que viene ya predeterminado, concretamente en la página oficial de Grafana. Nos iríamos a importar dentro de Grafana, enlazamos o bien la carga o bien subiendo el archivo JSON a través de donde tengamos ubicado el archivo, seleccionamos el JSON, o bien copiamos el texto del archivo JSONs, que son las llavecitas, recordar, y lo pegáis aquí. Es exactamente lo mismo, pero vamos a utilizar en este caso el de load. Como veis, aparece ya de forma predeterminada la última modificación de este archivo. Le vamos a decir que se incruste en la parte de InfluxDB, que lo importe en nuestra base de datos que tenemos creada, y automáticamente ya podemos ver que está empezando a monitorizar. Estos son los datos reales ahora de la máquina. Lleva 6 horas y con 7 minutos, o más o menos 6,7 horas. Está monitorizando porque es una máquina virtual en la que tenemos instalado y es en la que estamos realizando el curso. Y el método de refresco. Estos parámetros y estos puntos lo vamos a ir explicando en los siguientes puntos. Y ahora vamos a proceder también. Hay algunos parámetros que no se monitorizan porque no los hemos habilitado. Pero ahora nos vamos a ir a Linux para que veáis que esta función es exactamente igual. Vale, estamos ahora en Linux, en Ubuntu, la versión 20.04. Vamos a usar el mismo método de importación, o bien, como os he explicado en el anterior, con Windows, descargando el JSON e importándolo. En este caso vamos a ir a la parte de Grafana, a Import, y descargamos el archivo también. Es exactamente igual, lo único que importamos, y aquí los datos de los parámetros sí aparecen todos porque es una máquina Linux, ya que la plantilla de Telegraph de System Dashboards está concretamente preparada para monitorizar ciertas métricas que, por ejemplo, en Windows no aparecen o no están definidas debidamente, pero eso se pueden definir de forma manual. Con lo cual aquí ya los threads y los process aparecen correctamente. De hecho, actualmente va actualizando cada minuto. Podemos cambiarlo a 5 segundos, le damos a guardar, le decimos que sí, y cada 5 segundos el refresco va a ser de forma automática. Esto es una forma más fácil y más rápida de poder importar los dashboards de cada tarjetita o cada campo o cada recuadro que tenemos aquí, y es un modo mucho más sencillo que no tener que ir de uno en uno. Si tenemos copias de seguridad que podamos exportar, eso os lo voy a seguir explicando en el siguiente capítulo durante este curso. Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Bienvenidos a Gaturo Academy del curso de Grafana 8 2022. Mi nombre es Rubén. En el capítulo de hoy veremos cómo crear dashboards o lo que son gráficas de visualización, y ver qué tipos hay y qué podemos modificar dentro de ellas. Bien, empezamos con un primer dashboard. Como veis, se ejecuta en la parte superior, añadir panel. Y dentro de añadir panel nos va a aparecer este, y a partir de aquí hay tres opciones. Uno sería añadir un panel en que encontremos ya unas librerías que ya esté predefinido, añadir una línea de campo que equivale, como vamos a ver ahora, esto equivale a una línea, con lo cual va a aparecer varias. Si volvemos a darle a añadir, abriremos lo que es el panel
y a partir del panel vamos a ver estos parámetros que son los que nos interesan a la hora de monitorización. Como ya tenemos preparado, como hemos ido viendo en los capítulos anteriores del curso de Grafana, hemos añadido ya lo que son las configuraciones de InfluxDB para recopilar los datos en una base de datos, y Telegraph, que es la parte que hemos instalado dentro del equipo local para monitorizar los datos, en este caso del equipo, CPU, memoria, almacenamiento, entre otros parámetros. Esto se le puede aplicar ya no solo con Telegraph, con otros equipos, como puede ser también, por ejemplo, la monitorización de equipos o dispositivos domóticos en una vivienda, da igual la marca que sea, o bien en inversores que pueden ser de energía fotovoltaica, que se utiliza hoy en día muchísimo, que lo vamos a ver en otros cursos que tengo pensado en crear a posteriori después de este otro curso, y los podemos ir viendo poco a poco. Bien, esto al fin y al cabo no hay límites a la hora de monitorizar, y vamos a empezar bien conociendo los campos, en este caso de Time Series, que es el más utilizado, y vamos a modificar los nombres de nuestro panel, que en este caso vemos aquí aparece el título, que aparecerá, pues vamos a por ejemplo poner CPU, y la descripción será un campo descriptivo con más detalles que se aparecerá en una esquina superior, el indicativo de una I de información o descripción con más detalles. Por ejemplo, monitorizar CPU o consumo CPU, como queráis llamarlo. Luego en la parte de panel links podemos añadir enlaces a otra plataforma, podemos indicar a qué dirección queremos que haga unas anotaciones y darle a mostrar. Estos son detalles que luego lo vamos a ir viendo. A continuación, ya una vez podemos renombrar y poner aquí que esta query corresponde a CPU, consumo total, por ejemplo, y dentro de defaults en defaults, y dentro de select measure vamos a elegir CPU, de la cual decimos el modo host o CPU. En este caso vamos a seleccionar CPU y el valor. El valor será o bien CPU 01, 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo del máximo. Tiene 8 cores, en este caso el equipo. Vamos a elegir solamente el core el 0, el 1 o el 2, el que nosotros queramos. Vamos a elegir en total, ¿vale? Acto seguido vamos al siguiente campo select, que es lo que queremos monitorizar. Y en este caso vamos a usar el uso del sistema o del usuario. Pues en este caso vamos a usar el del sistema. Bien, como veis ya empieza a mostrar los datos, y a partir de aquí ya simplemente veríamos cómo están recorriendo en el transcurso del tiempo del día de hoy. Si queremos limitar esto, hay diferentes campos, como la zona de tiempo, que es opcional, o el tiempo ascendente o descendente, dependiendo de si esto lo cambiamos, se invierte o cambia a la inversa. Estos parámetros luego aparte podemos ponerle un nombre de alias, que si deseamos que en vez de que ponga CPU min podemos poner, por ejemplo, CPU total. Y como veis el campo cambia y se modifica. Podemos solamente poner CPU a secas, pero eso ya para gustos, podemos hacer lo que queráis. ¿Qué más? El número de formato series, como es el modo Time Series, lo podemos visualizar de forma tablas. Si lo cambiamos aquí en modo tabla, esto es lo único que da modo series y modo tabla. Quiere decir que vamos a ver las tablas en este formato. Veis que ha cambiado, simplemente aparte que aparece la medida de la media, que min quiere decir media, y lo único que va a mostrar aquí en una tabla, cuando seleccionemos aquí en el apartado de tablas, vamos a poder mostrar qué campos queremos que muestre. En este caso el máximo, el mínimo. Vamos a ver que el máximo, como veis, lo hemos puesto en modo tabla y aparece 11,8 de CPU usado. Eso ya a gusto de cada uno. Los parámetros que podemos monitorizar y mostrar en la gráfica son infinitos.
No es recomendable solamente en un dashboard o en un panel saturarlo, ya que los gráficos luego pueden ser un poco difíciles de entender o de visualizar. Entonces se recomienda monitorizar por ciertos parámetros en concreto dentro de un mismo panel o que englobe. No podemos hacer una mezcla de, por ejemplo, memoria con CPU, no tendría sentido. Entonces vamos a, por ejemplo, dejarlo como estaba en series. Este no, de momento no lo vamos a usar, vamos a poner el modo lista, podemos eliminarlo también. Luego la parte de query, es aquí cómo queremos que los intervalos se muestren. Aquí, si os fijáis, se puede ver que en el panel se muestra bastantes diferencias de cómo está tan detallado por cada segundo. Los datos están monitorizados cada 15 segundos. Entonces, si queremos acotar, por decirlo así, cada hora, para que sea una gráfica un poco más visual, podemos fraccionarlo por tramos. Y si nos fijamos, ya solo modificando el mínimo intervalo que se muestra en una hora, los tramos van a ser por horas, los puntos. Y entonces van a crear unas diferencias de gráficas totalmente distintas a lo que veíamos anteriormente. Esto está muy bien a la hora de si queremos hacer cálculos en ciertas horas, minutos, días, meses o años, y solamente muestre la media o la total de ella, o la mínima o máxima, dependiendo de las leyendas o los valores de las leyendas que queremos agregar. Luego también el rango de tiempo es también relativo, con lo cual podemos poner que nos muestre en el tiempo de ahora, que se respondería now 5S, por ejemplo, que sería 5 segundos, pero ahora mismo dice los últimos 5 segundos no ha actualizado nada. Pero si esto lo cambiamos y ponemos un minuto, que equivale a 1M, si ponemos 1 mayúscula, equivale a lo que es sería un mes. Si actualizamos, vemos que en un minuto no ha habido mucho que actualizar, pero si ponemos 5 minutos, veremos que sí, habrá cambiado un poco los últimos 5 minutos. Pero como no se ha mostrado porque hemos puesto el intervalo, tenemos que quitarlo. Y ahora sí va a aparecer. ¿Veis? Esos son los puntos. Para que los puntos continúen de forma lineal, por decirlo así, vayan continuos, le decimos que siempre. Y esto los valores que son nulos o no han sido monitorizados, lo que va a hacer con este parámetro, en este campo, es conectar los valores nulos. Y entonces por eso se muestran así. Si decimos que nunca, simplemente se van a ver esos puntos que se han monitorizado en ese periodo de tiempo. Esto está bien, pero para ahorrar en la memoria de una base de datos, eso está muy bien para ese modo. Pero en el caso de que nuestra memoria de nuestra base de datos esté limitada y no queramos almacenar absolutamente cada minuto, cada segundo, esto lo que hace es una forma orientativa de que grabe cada 15 minutos en nuestra base de datos, dependiendo de nuestro equipo, cómo tengamos monitorizando o replicando datos a InfluxDB. Pues esto nos ayuda a darle un aspecto más visual de cómo ha evolucionado, ¿no? En este sentido, lo que estamos viendo es en la CPU. Esto luego se aplica a cualquier parámetro o campo. Bien, para ver esto en los últimos 5 minutos, si queremos cambiar y, como os he dicho antes, ver en un mes, pues simplemente ponemos 1M. Como veis, en 1M se ha acotado muchísimo el campo, porque aquí está viendo los meses anteriores, que evidentemente no hay datos porque no están grabados, pero podemos ver que nos indica el filtro, que es Last Months. Si nosotros esto lo grabamos en el dashboard, por mucho que nosotros aquí modifiquemos, este dashboard siempre va a mostrar lo mismo porque tiene un filtro exclusivamente para este panel. No va a afectar por mucho que modifiquemos este campo, ya sea un mes, un día o un año, pero siempre va a ser el último mes. Con lo cual, dependiendo de qué campos queramos o deseemos monitorizar, por regla general se pueden dejar algunos fijos, que sean
digamos, de un detalle muy concreto, pero lo recomiendo es que estos campos no los dejamos activos y los dejamos sin modificar. Esto es en cuanto a las opciones de las queries. ¿Qué más podemos ver aquí a continuación? Sería en la tabla, que lo vamos viendo en lista, en modo lista o modo tabla, que os he explicado, que veis ha cambiado un poco cuando pongo lo que es lista o tabla, y en la parte de tabla, si lo muestro a la derecha, nos va a aparecer en la parte lateral, como veis, o en el modo write, modo tabla o modo list o modo write. Si queremos mostrar ya los últimos campos de los datos, podemos ver que aparece ya a continuación. Podemos monitorizar, por ejemplo, total, ponemos máximo, aparece aquí, y modo tabla, y a la derecha. Esto es muy cómodo porque podemos monitorizar absolutamente todos los datos y vemos que ha habido una cierta carga de CPU que es bastante interesante. Podemos implementar varias queries para así compararlas. Por ejemplo, si queremos no solo CPU total y queremos ver también los cores individuales, lo que hacemos es añadir otra query y en este caso vamos a monitorizar nuevamente CPU. En where vamos a añadir CPU y el valor que queramos, el CPU 0, y actualmente vamos a usar el mismo del sistema. Vamos a ver si me deja marcar System, ahí está, User System, y vemos que la diferencia ha cambiado el color. Bien, la diferencia de este motivo es que a la hora de mostrar estos parámetros hace que nos podamos, digamos, monitorizar varios detalles concretos de la CPU, ya que estamos monitorizando CPU total, que es lo que sumaría todo, y luego los cores independientes. Esto es muy interesante para ver qué cores se está trabajando más o si existe alguno que esté muerto o que no esté funcionando debidamente. Entonces, esto nos vamos a poner, por ejemplo, aquí CPU 0 para que así quede más detallado, y así este parámetro va a cambiar y ya lo identifica. Le damos a guardar, siempre si guardáis, porque si le dais a aplicar nuevamente no suele aplicarse. ¿Y cómo cambiaremos los colores en el caso de que no nos guste tal y como está? Pues bien, nos vamos a la parte del pinchar el color y elegimos, por ejemplo, rojo, que creo que es uno de los campos más utilizados, y veis, cambia un poquito, aunque no se aprecia con el naranja que está delante, y este vamos a poner pues morado, vamos a cambiar, o bueno, vamos a poner amarillo porque también se pisa uno con otro. Amarillo ya canta un poco, pero se nota la diferencia de uno a otro. Luego esto podemos cambiarlos por tamaños, o incluso podemos visualizarlo en una ventana independiente, pero quiere decir aquí que hemos ido a un dashboard nuevo. Entonces, si luego arrastramos de este otro modo, vamos a filtrarlo por este campo que hemos iniciado y aparece el filtro en este periodo de tiempo. Volvemos hacia atrás y acto seguido volvemos a dejar el campo como está. Bien, y eso sería todo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Bienvenidos a Gator Academy, al curso de Grafana 8 para principiantes. Mi nombre es Rubén. En el capítulo de hoy veremos tipos de paneles de visualización que entrarán, y los que vamos a ver van a ser los siguientes. Os voy a enumerar y luego vamos a entrar en detalles. Primero sería Time Series, Style Timeline, que es para el cambio de tiempo, el estatus de historia, el estado de barras,
un histograma, el heat map, que es el mapa de calor, el pie chart, que es el diagrama de quesos, como estáis viendo ahora en pantalla también, el can list, que es unas métricas para concretamente finanzas, luego status y números de status, que será el modo gauge, como estamos viendo en pantalla, el modo stat, que sería el de procesos, el de barras, que sería este otro, el bar gauge, tiene varios estilos, gráfica de tabla, una gráfica de logs y el gráfico de nodos. Y por último, también ya veremos el listado del dashboard, o lo que son los paneles, un listado de alertas, el panel de texto y el panel de noticias de RSS. Bien, voy a enseñaros unos ejemplos, así un poco por encima, ya que si entráramos en mucho detalle, el vídeo podría ser muy largo o más largo de lo normal. Ya si entrara en más detalles, crearé unos capítulos para otro curso un poco más de nivel medio y avanzado, que entraremos ya en funcionalidades más detalladas de cada elemento y cada componente de visualización, ¿vale? Incluido algunos que ni siquiera aparecen o no están instalados, ya que son plugins. Bien, vamos a empezar, por ejemplo, con el primero. Vamos a utilizar un test de datos que viene integrado en Grafana para que sea más cómodo a la hora de monitorizar los datos. Y vamos a empezar con el primero, que sería el de Time Series, que es el más utilizado. Este es el que va a sustituir al antiguo tipo de visualización, que es el Graph Old. De hecho, si pinchamos en él, vamos a ver que nos sale aquí un mensajito que viene integrado en Grafana, como que puedes cambiar al nuevo Time Series para migrar, y simplemente este enlace te lleva de nuevo al Time Series, que es el principal. Entonces, bueno, los datos que vamos a monitorizar, en vez de utilizar los gráficos de la máquina local que hemos estado haciendo hasta ahora, vamos a utilizar, en vez de InfluxDB, vamos a utilizar el test data, que son datos demo que vienen integrados en Grafana, y así es una forma más visual de poder ver estos datos. El que vamos a elegir, concretamente el de Time Series, vamos a ver si hay algún ejemplo, por ejemplo, de algún dato de contenidos, como estos son, digamos, datos o escenarios para que así podamos generar una demo, ¿no? En ese sentido. Así que vamos a ver, por ejemplo, slow cada 5 o 6 segundos. Vamos a ver que está cargando. Puede que tarde un poquito. Ahí está, ha tardado. Es que recordad que estamos en una máquina virtual, aunque vosotros veáis como que estoy en un PC, pero realmente no es un PC, es una máquina virtual en un NAS, y por eso el motivo de su lentitud. Tiene 2 núcleos y 8 GB de RAM, y por eso el motivo. Bien, como podemos ver, el Time Series lo único que hace es pues, mostrar la gráfica, y de esta digamos que podemos lo que es crear sus entornos. Perdón, vamos a ver. Podemos modificar pues tanto la tabla, que ya os he dicho que en la parte, cuando creamos en el anterior capítulo un dashboard, de cómo se creaba un dashboard, explicaba algunas herramientas como dejarlo en modo dash transparente, como puede ser así en este caso, veis que me quita el panel. Si quitamos el título y lo ponemos eliminado, se hace más grande. Podemos poner el título, en vez de la parte superior, ponerlo en la parte inferior, o el título ponerlo exclusivamente por cada query, ¿no? O cada dato que se vaya a monitorizar. Eso, por ejemplo, sería en este caso en el test. Aquí pone alias y añadiríamos aquí pues valor, por poner un nombre. Entonces el valor va a cambiar el series y automáticamente cambiará este campo. Vamos a ver qué está pensando. Ya ha cambiado. Entonces esos datos y ese campo es el que cambia el nombre de este valor. ¿Que queremos poner en la descripción? Pues también podemos poner la descripción, y ponemos la descripción, y es el mensajito que va a aparecer en la parte superior de la esquina. Nos ponemos el ratón encima y, como vais a ver, ves, marca y pone descripción, que es lo que hemos puesto en el mensaje. Se va a olvidar poner la tilde y por eso pone error. Así que bueno. El siguiente. Lo que vamos a ver
el siguiente time series, que es el primero que hemos elegido, vamos a ver el estado de la línea de tiempo, que es este de aquí. Está en modo beta y, como estamos viendo, es bastante pues, curioso, ¿no? Curioso en el sentido de que va también por horario de 0 a 1, 2 hasta la hora actual de hoy, y eso se hace a través de la query. Si ponemos esto limitado, como está filtrado a 1 minuto, vamos a poner 1 hora y la gráfica va a cambiar visualmente. Está cargando, sale aquí el mensajito de la query que está cargando y ha cambiado, ¿ves? Entonces ha puesto que los datos por horas, el valor ha sido de media pues por debajo del 80%. Nosotros luego el valor en vez de 80 tenemos que ponerlo como porcentaje y ahí ya cambia. Estaba en modo valor absoluto. Este sería para la línea de tiempo. Vamos a ver también el status series, que sería el status history, perdón, no status series. Y esta otra visibilidad sería distinta, que se utiliza para los estadios periódicos de tiempo que vayan entrando a lo largo del tiempo, ¿no? En tiempo real o en historial, que podamos no solamente ver hoy, porque aquí estamos filtrando en el largo del día de hoy, que es a partir de las 00 hasta la hora actual, que ahora mismo son las 4 de la tarde, aunque aquí marca las 3. Cuando las 4 sean las 4 y 5 o 4 y 10 minutos, empezará a mostrarse la siguiente barra. Si cambiamos el filtro, lo que podemos ver, por ejemplo, las 3 últimas horas, esto gráfica va a cambiar. Vamos a ver que está cargando y vamos a ver las 3 últimas horas. Entonces esta es la modalidad del status history, ¿vale? En este valor. Cuantas más queries añadamos, para que veáis el ejemplo, si añadimos otra, va a verse otra línea de cuadro. Por ejemplo, vamos a poner aquí slow query, para que si veáis. Vamos a ver. Bien, vamos a poner lo mismo y aquí vamos a poner color, o por poner algo. Ahora está cargando. Y ahora vemos el que pone valor y el que pone color, y cada uno pues tiene sus métricas distintas y dentro del rango. Entonces como supera el porcentaje X, va a salir un color u otro. Eso, los parámetros se cambian en nuestra parte de threshold, ¿vale? En la retención de valores. Siguiente elemento o tipo de visualización, que es el diagrama de barras, o digamos por categorías o por grupos, y en este caso se vería de este modo. Luego podemos ver que están en modo degradado. Eso es gracias al tipo de gradiente o modo gradiente, lo podemos poner en ninguno, en modo UG y en modo esquema de colores. Entonces se vería de este modo, ¿vale? Luego está la parte de leyendas, que podemos ponerlo en modo tabla, modo oculto, que no aparezca, o modo lista, simplemente porque aparecen alineadas, por eso sale el modo lista. Y luego el modo button, que quiere decir que aparece en la parte inferior, que creo que eso os he explicado ya en otro capítulo o en este mismo, que se muestran o bien en la parte inferior o en la parte de la lateral. Luego los valores, podemos decir qué valores queremos que se muestren, los últimos, el último estado, la media, y se van a mostrar aquí. A continuación continuamos el tipo de tamaño de texto, que es en este campo, el axis, que este sería dependiendo de si lo queremos es en el lado izquierdo o el derecho. Esto lo que cambia es esta barra de aquí de lateral, si como la queremos o directamente oculta. Es la única diferencia. El modo automático siempre va por defecto, va a estar en el lado izquierdo. Y luego ya en cuestión de lo que es el campo de texto, que sería el texto inferior, que ponemos aquí gráfica, por ejemplo, y va a aparecer en el lateral, ¿vale? En la parte de este campo. Luego el ancho podemos ponerlo en modo automático o poner 50, y ese es el espacio que va a dejar entre la columna y el texto. Bien, luego en este otro campo, que es el mínimo, que
podemos elegir el modo mínimo que se aparezca, como habéis visto se ha ocultado, o bien el 0, que es lo más normal, que pierda a partir de que el mínimo. Podemos poner el mínimo, que en vez de que sea 0, podemos poner menos 50 y se va a ver entonces de este otro modo de visualización, porque puede haber valores negativos. Dependiendo de, por ejemplo, en una red eléctrica, si queremos ver la energía que cogemos de la red y la que inyectamos en red, dependiendo de qué valores queremos medir, si es en negativo o en positivo, a favor o en contra, pues este valor se aplicaría para este caso, ¿no? Cuando inyectamos en red sería en positivo, quiere decir que nos sobra, y si estamos obteniendo del exterior la red sería en negativo. Aunque hay otros casos que he visto que a veces lo tienen al revés, invertido, dependiendo ya de cómo queréis entenderlo o coger utilizar ese tipo de regla, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Le vamos a dejar como estaba, a 0. Y luego el softmax, pues lo mismo, el máximo podemos poner, como pone 100, podemos poner 200 y evidentemente va a aparecer el valor arriba. Vamos a dejarlo como estaba. Mostrar los grids de las líneas, podemos, que son estas líneas grises, si las dejamos off van a desaparecer y si las dejamos encendidas pues siempre van a estar activas. Y en modo automático, pues por defecto siempre está automático. El modo de escala lineal, modo logarítmico, este ya lo hemos visto. Las unidades, si lo queremos en modo porcentaje, de 0 a 100 o de 0,0 a 1, que también es lo mismo, pero por regla general se pone de 0 a 100 y el porcentaje lo vemos que se incrementa aquí. Luego el valor para hacer los valores de colores, la identificación de valor de color. Lo normal es poner el mínimo a 0 y dependiendo, que no tiene nada que ver con el que acabamos de mostrar arriba. O sea, una cosa es el rango donde va a medir el threshold, que es como bien aparece el esquema de colores, para que identifique y vaya cambiando los colores a medida de este rango que hemos puesto. Si ponemos de 0 a 100, este rango va a cambiar. Si no ponemos automático, él se va a ir ajustando a las medidas que vayan surgiendo durante este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, lo normal es que los ajustéis, pero dependiendo de cada caso y de cada métrica y en cada situación, ¿vale? Los decimales ya lo conocéis, el nombre de display, que esto quiere decir que cómo se va a llamar el nombre de las queries. Si lo ponéis el nombre va a afectar a todas, para que veáis. All, si pongo all va a afectar a todos, entonces por eso vemos que ha cambiado en los tres, con lo cual yo os recomiendo que lo quitéis y pongáis el nombre correspondiente a cada query, que para eso está el alias. Luego está el data links, que es para añadir los datos a un enlace y mostrar los detalles de cualquier gráfica en concreto, y os va a llevar o dirigirá a esas anotaciones, como veis aquí un claro ejemplo, ¿no? El mapa de valores, que este ya lo he enseñado, este es el del porcentaje, y porque porcentaje absoluto es distinto, como veis sale aquí en el indicador. Y luego ya el overrides, quiere decir que aquí, dependiendo de cómo tengáis los colores, de A series o no, va a cambiar los colores por encima, independientemente de qué color tengáis aquí en el threshold. Si ponéis estos colores, el threshold ya no va a funcionar, no va a aplicar esos efectos que hemos creado en el genérico. El override va a pisar, por decirlo así, los valores predeterminados o configuraciones que hayáis hecho en este campo, ¿vale? Esa es la diferencia. Si lo quitáis, pues evidentemente se va a quitar, y si queréis en modo métrica, simplemente tenéis que activar el threshold de forma individual con un valor específico, o bien el genérico que está precisamente para todos, o afectaría a todo el rango, ¿vale? De las tres métricas, de las tres queries. Y el resto es lo mismo, simplemente que están repetidos en varias series y nada más. Así que bueno, seguimos con el siguiente. El bar gauge, que corresponde al gauge que os he enseñado retro de la memoria RAM, como os habéis visto en los capítulos anteriores. Estamos viendo y monitorizando dos valores. Si queremos esconder, por ejemplo, el primero del valor, el modo valor, que se llama así. Ahora, como está cargando, vamos a esperar un poquito y vamos a dejarlo como estaba en Today hoy, a partir de ahora, y ahora va a cargar. Cada vez que hacemos un cambio va a tardar un poco.
Está este tipo de vista, está el modo horizontal, vertical, que esto quiere decir que según vayamos a cambiar el tamaño de lo que es el gráfico, si lo estrechamos tanto de la parte superior como de los laterales, digamos que él se va a ajustar o va a cambiar incluso de orientación automáticamente, por eso es motivo de auto. Yo recomiendo más este. El modo gradiente quiere decir que esto va a el cambio de color según vaya completando el rango del mínimo al máximo, que eso se ponen los valores aquí, en el mínimo y el máximo, y la unidad a que va a hacer referencia a ese valor. El retro LCD, que la única diferencia es que simplemente se ve de este otro modo, y el modo básico simplemente que es modo más translúcido, marcando una línea un poco más destacada, y va cambiando también el color según los degradados que hayamos puesto aquí en la parte de threshold. Los valores de mapa y datos de link quiere decir que podemos añadir un link de enlace a este campo o a este valor del dato y nos lleve o redirige a otro dashboard, por decirlo así. Y de otro modo, en el valor mapping, la diferencia es que el valor mapping podemos decir si llegamos al valor, por ejemplo, que aparece aquí 28,6, si vamos a poner un valor, el que sea, en vez de este, pues vamos a coger otro, lo que va a hacer es transformar ese valor a un texto, a un mensaje, o que cambie ese valor y diga, por ejemplo, ha llegado al tope de su capacidad, y te sale ese texto escrito con un color totalmente diferente al que hemos indicado en los valores. Por ejemplo, podemos poner un valor específico, un rango, un registro con una expresión para reemplazar, o que sean valores que sean nulos, booleanos, o que sean campos vacíos que no hayan mostrado datos y también salgan un mensaje en el caso de que sea un dato especial, como nos está indicando el valor. Para que veáis la diferencia, vamos a poner un rango de 26 perdón, y 29, por poner algo. Vamos a cambiar el color y lo vamos a poner amarillo, vais a notar el destaque, y vamos a poner cambio a texto y le vamos a dar a actualizar. ¿Veis? Ha cambiado a texto porque está dentro de ese rango o ese valor. Si hubiéramos puesto el valor específico, pues solamente aparecería el texto en ese valor específico. Eso es lo que hace este bar gauge, ¿no? Bien, eso es todo en este campo, no tiene mucho más. Vamos a ir al siguiente, que es el de histograma. Vamos a ver. Histograma tiene que estar por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Aunque parezca en modo beta, para aquellos que estén viendo el vídeo o este curso en este año 2022 con la versión 8.3.3.3, seguramente ya esté por la 8.4.0, si no recuerdo mal. Creo que ya ha cambiado en estos meses. Seguramente algunos valores ya hayan cambiado, algunas modificaciones dentro del código open source. Para aquellos que tengan licencia Enterprise para empresas, será totalmente más personalizado. Concretamente, como os iba diciendo, en la parte de histograma vamos a ver si hay algunas opciones de data tests, que es para ver monitorización de logs o historial, por ejemplo. Vamos a ver el de logs, que ese puede ser que sea más interesante como valores. Y este lo que hace, como veis, está cargando ahora mismo. Vamos a esperar ahora, ya ha cargado. Estamos viendo los valores, por ejemplo, del alias, y este vamos a ponerle también log, que si no, para que sean iguales. Y en vez de poner color, vamos a poner métrica 1 y aquí métrica 2, por poner un nombre más concreto. Vamos a esperar a ver si sale aquí. Vemos que el logs no aparece. Vamos a ver. Vamos a poner query. Así los vemos mejor los... Vamos a mostrar las queries aquí en nuestro valor de campo para así monitorizar más sencillo. Vamos a ver solamente uno porque si no se pisa uno con otro.
Ahora, como va a refrescar, vamos a ver solamente el de la métrica 1, y la única diferencia es que este valor va cambiando cada periodo de tiempo, tiene un valor distinto en lo que es en la métrica. Este valor ya lo podemos quitar también, no hace falta que lo tengamos aquí. Y las gráficas se vería de una forma distinta, según a cada cambio que vaya a haber, tanto un mínimo como un máximo en la medida, se va a ir cambiando secuencialmente y lo va guardando como historial. Entonces, según las medidas, si son más incrementadas o no, entonces se van a ver de este otro modo. Esto por eso el modo histograma. El siguiente que vamos a ver va a ser el heat map, que es el mapa de calor. Se parece mucho al status map, que si no recuerdo mal, que aparece aquí, se parece un poco al status history, al historial de status. Y este, como vamos a ver en el histograma, es para mostrar los cálculos de valores según en barras de gráfica, ¿vale? Entonces, vamos a ver si hay algún entorno aquí que podamos mostrar. Vamos a ver el heat map. Sí, vamos a ver tenemos el exponencial y el lineal. Vamos a ver el exponencial, que simplemente, pues como bien dice la palabra, va según su progresión de una hora a otra. Y vamos a ver el exponencial, bueno, el heat map que pone lineal este. Y vamos a ver la diferencia. No hay mucha, pero simplemente cambiar las queries. Vamos a ver este otro. Y vamos a poner el lineal también. Entonces vemos los colores que son totalmente distintos. Aquí es donde podemos cambiar el tipo de unidad que queremos que monitorice, de 0 a 100, por ejemplo. Si es en porcentaje, porque si es en este caso CPU, pues mostraría los datos de la CPU con diferentes rangos de calor. Podemos cambiar el tipo de color, que en vez de ser en estos podemos poner en modo frío, en azul. O sea, esta gama de colores es un espectro que ya tiene. Luego modo opacidad, que puedes crearlo de este otro modo. El tipo de escala, si es lineal o SQRT. Son nombres que utilizan, son siglas, pero que podemos cambiar al SQRT para que el rango de aquí cambie por tamaño. Si ponemos 0,9 vais a ver que cambia el tamaño, ¿ves? Del degradado, y es totalmente distinto. Pero eso ya vais personalizándolo por vosotros a gusto de cada situación o cada métrica. Seguimos. Entonces, en la parte de mostrar leyenda, vamos a darle a mostrar leyenda y vemos de cómo va la leyenda del rango desde el 1 hasta el 4. Esa es la diferencia, simplemente saldría ahí. No es lo mismo mostrar una que si tenemos varios datos de métricas, esto puede incrementarse y luego la visibilidad va a ser más difícil que fácil a la hora de mostrarlo, ¿no? Entonces, bueno, podemos ocultar los ceros en el caso de que aparezcan o sean métricas nulas. También eso se puede indicar. También podemos mostrar el espacio entre columnas y el rango y el redondeo. Esto lo que hace es cambiar estas gráficas y ponerlas más redondeadas en vez de menos agudas en lo que es las esquinas, y ese es el motivo. Podemos mostrar el histograma también, que esto lo único que hace es cambiar de otra histograma en el modo historial, y luego las decimales si queréis añadir decimales, pero ya está, eso sería todo en la parte de heatmap. Vamos a ir al pie chart, que este es el diagrama de quesos, es tanto modo donut, tanto como modo la parte de círculo, que sería el donut, sería este, y el modo quesito sería este otro. Las gráficas se mostraría de este modo, se puede mostrar en modo listado, se puede mostrar en modo tabla, que simplemente pues se vería, digamos, de una forma más ordenada. Lo podemos tanto en la parte bottom, que es la parte inferior, como en la parte derecha, que es el right, el lateral. Podemos luego poner, evidentemente, nombres a las métricas. Estamos utilizando, acordaros, en vez del influx dB de la máquina,
estamos viendo el test data, ¿vale? Son datos ficticios, son demos para así ver un volumen de tráfico con mejor representación visualmente. Luego las leyendas de los valores, podemos mostrar el porcentaje y los valores también, en el caso de que deseemos, que serían estos. Este es el valor y este es el identificativo. O sea, en los números pueden ser letras, por ejemplo, se llame, por ejemplo, CPU, en otro ponga RAM, lo que sea. Y entonces el valor con referencia a lo que es el porcentaje también. El valor mínimo y el valor máximo, para que así haga una diferencia de colores en un rango. Y, por ejemplo, vamos a ver, los decimales, eso ya dependiendo si queréis automático o no. Y el no value es, en el hipotético caso de que no exista un dato o se haya perdido conexión o no haya grabado datos, entonces va a poner un mensaje que queramos nosotros aquí, como diciendo no se han recibido datos o sin valores. Entonces, si escribís aquí es el mensaje que va a aparecer en nuestra query o queries. El valor mapping ya los he enseñado hace un rato y el datanist también es lo mismo. O sea, hay ciertos tipos de visualizaciones que comparten las mismas características. Bien, en el siguiente vamos a ver el CanList, que sería este. Vamos a ver si lo encuentro, que está por debajo. Este, que es se utiliza las métricas para monitorizar más las finanzas a nivel de la bolsa. Y por ejemplo, vamos a ver un caso particular. Este es vamos a buscar el modo Canda. Vamos a ver si encontramos alguno que monitorice algunos datos que sean, pues digamos, más relevantes para poder hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, con el Slow Query, que es el que más se puede adaptar, yo creo. Y aquí también vamos a elegir lo mismo. Bueno, con uno nos vale. Con uno nos vale. Esta sería el tipo de gráfica que mostraría. Vamos a poner el modo porcentaje. Mostrar los thresholds quiere decir que en nuestros casos es para mostrar las líneas de limitación, que es referente a thresholds. Podemos mostrar la región también, o sea, que solamente se muestren los colores o las dos cosas. Que esto quiere decir que limita por una línea. A más thresholds, más aparecerán aquí, pero puede generar confusión. Vamos a dejar quitado. Y vamos a ver ahora las diferencias de estas métricas es simplemente interactuando con los campos de valor que quieren que aparezca a la inferior, el ancho, el mínimo que queremos que nos salga el rango de nuestra tabla. Podemos ver también la parte del lineal o modo logaritmo en base 2, que eso también los hace los datos. Es a nivel más cálculo científico. Y vamos a ver los siguientes parámetros. Que he puesto aquí -1. Ahora. Y nos vamos a ir a la parte de unidad. Esto es como todas las gráficas, el valor mínimo y el máximo, el nombre del display que queremos poner. Y vamos a continuar con los límites que queremos mostrar, que son opacidad, modo Gauge, línea de estilos. Estos son todos muy parecidos a los otros elementos que os he enseñado. Este es la parte del máximo que queréis cambiar o que queréis que aparezca una alerta. El valor máximo abierto, el valor alto y el más bajo, pues según va a cambiar un color u otro, dependiendo de lo que hayáis identificado aquí. Es la única diferencia. Entonces quiero que la métrica cambie, me salga esta cuando llegue a este valor, pues lo marcáis y aparece. Vamos al siguiente, que ahora sería el modo Stats, que es del grupo de números y status, o estados, como queráis llamarlo. Y en este caso sería el Stat, que es modo gráfica y numérico al mismo tiempo, ¿no? Como se está viendo ahora, el modo panel se ve de esta forma porque no hemos puesto ningún título. Si ponemos ahora mismo, por ejemplo, CPU, esto va a cambiar y ves, reduce bastante lo que es la gráfica o lo que es el panel, ¿no? Yo creo que para muchos, o en mi caso, a nivel personal, os comento como mi opinión, yo normalmente lo dejo todo quitado y pongo
unos datos muy concretos para que sea una forma más visual y rápida de echar un vistazo y ver lo que es importante, ¿no? Independientemente de la gráfica, de la evolución, lo único que cuando pasamos el ratón no aparece ninguna información, simplemente sale el último estado o el último valor que hayamos identificado, ya sea, por ejemplo, el último estado con el asterisco, quiere decir que es el último valor válido en el hipotético caso de que haya habido una pérdida de conexión y queremos ver cuál fue el último valor reconocido. Eso es lo que significa este last con el asterisco. Existe el último, que es el last, que quiere decir que va a mostrar el último valor, y si ha habido un parón o ha habido una pérdida de comunicación con la base de datos y ya no muestra datos y sale sin valores, lo que va a salir es o bien el nombre que hayamos identificado en la parte inferior que os he enseñado, que cuando no existen valores va a mostrar este campo sin valor. Y en este otro, si elegimos otras métricas, pues va a mostrar la primera medida, la última medida, sin valores también, o el valor mínimo y el máximo, y la media. Los más utilizados son o el last o el min, o el total, si queremos sumar todos. Existen otros tantos, como puede ser el modo delta, cambios de valores, paso a paso, las diferencias entre el primero y el segundo. O sea, todo esto es ya muy entrar en detalles en cada valores. Vamos a ir con el siguiente visualización. Ya podéis cambiar las vistas vosotros en este, simplemente cambiando modo background o modo ninguno o modo value o sin gráfica, ¿vale? Eso es todo lo que podéis hacer aquí. Entonces, bueno, yo para gustos que podéis elegir. Vamos al siguiente, que sería el gauge, es el famoso y el más conocido, pienso. Entonces este creo que es muy interesante y es el más utilizado. Se utiliza mucho pues, para entornos de CPUs, para monitorizar los consumos de potencia de una vivienda. Y vais a ver cómo se pueden transformar estos gauges. Hay plugins con otros gauges más modernos y parecidos a los de un vehículo, por ejemplo, y están bastante bien. En este las métricas son similares, no va a cambiar mucho, simplemente las unidades. Hay algunas cosas que prefiero no repetir porque ya los he explicado en otros capítulos, pero este es de los más sencillos para monitorizar, que sería este de aquí, que es el modo barra y el modo que creo ya los he enseñado. Y ahora vamos a ver ya el grupo de métricas más detalladas, que esas corresponden en este caso vamos a ver la de la tabla. En este caso de tablas vamos a verlo por métrica 1 o métrica 2, por ejemplo, para que veáis la diferencia. Va a haber 3 columnas y así los datos van a ser mucho más sencillos. Así que bien, si tenemos ya seleccionadas las dos métricas como ejemplo, en este campo aparece dato y métrica 1 y métrica y datos, por ejemplo. En vez de poner datos, vamos a poner aquí query para que así sean iguales, y ahí pondrá métrica. En vez de métrico vamos a poner métrica, estaba mal puesto, perdonad. Y en métrica 1 y métrica 2 pues debería de aparecer el nombre como tal. Tarda un poquito, está cargando, me aparece ahí el icono. Ahora ya debería aparecer el nombre cambiado. Bien, métrica 2, ¿vale? Entonces aquí podemos modificar la tabla y luego la línea de tiempo. Queremos cambiar estos valores de la métrica 1 y la 2, independientemente de que tengamos estos valores por defectos o hayamos identificado estos valores por defecto, vamos a poner, por ejemplo, un rango para que hagamos el porcentaje. Y aquí voy a poner 100, por decir algo. Y si quiero añadir un valor concreto a esta gráfica, a la métrica 1, no a todas, tengo que irme a Override y añadir al campo. Elijo el nombre a que va a afectar y en este caso elijo métrica 1. Le digo que quiero cambiar de esta métrica. Los números ya los he puesto genéricos para las dos métricas, pero lo que quiero es que este tenga un color diferente a la métrica 2. Lo vamos a hacer scroll y le digo que en vez de rojo se ponga en azul, por ejemplo. Entonces en la métrica 1 esto va a cambiar. Está pensando, un momentito. Tenemos que añadir este otro, que sería el de
cambiar el display, aquí concretamente, y este es el que va a cambiar los colores, o bien el color del texto, ¿veis? Ahora sí cambia. Si ponemos en vez de 20, ponemos 80, para que veáis la diferencia, ya están unos en verde y posiblemente otros estén en azul. La diferencia es simplemente que cambia el color. Si queremos en modo background gradiente, pues también se vería en este otro tipo de vista. Estos son también uno de los tipos de vistas también muy utilizados si queremos cambiarla. También podemos quitar la columna de tiempo si no la queremos, pero creo que es muy interesante este tipo de gráficas porque vienen muy bien para monitorizar ciertos valores de base de datos, de cuánto se ha llenado un file system, cualquier entorno de cualquier máquina que queramos monitorizar. Por otro lado, vamos a ver la siguiente, que es la de en modo tablas. Vamos a pasar ya a la de logs, que es algo parecido. Que tenemos, está por aquí, a ver si lo encuentro. Bueno, podemos darle hacer la búsqueda, tardamos menos. Y aquí vamos a encontrar los datos de tipo log. ¿Qué podemos ver? Pues el modo tiempo. Vamos a ver si vamos a elegir un ejemplo de logs, que creo que sí tenemos la posibilidad de verlo. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a elegir logs. Y ahí está. Podemos ver la logs del tiempo originado, o podemos ver incluso la log de cada query y ver los fallos o los problemas o errores que hubo en las queries que queremos elegir, ¿no? Recordad que estamos en el test data, O sea, si queremos elegir el influx, simplemente elegimos influx y aceptará la query concreta. Podemos elegir los campos únicos que queremos mostrar o bien los campos comunes y los mostrará en pantalla. En el caso de que no esté marcado, esto desaparecerá de la vista. Y ya por el siguiente y última vista vamos a ver la de nodo gráfico, que sería está en modo beta, aunque lo veáis. Vamos a ver el modo nodo, que es ese, creo que está por aquí. Vamos a ver, no, para así interactuar y sea más gráfico, le vamos a quitar, que no hace falta, con uno es más que suficiente. Y vamos a ver que lo estamos monitorizando. Y estos serían los valores tanto de errores, de los que estén correctos, el rango de duración, que esto sería el color de la transición por segundo de las líneas, como estamos viendo. Esta es la que corresponde a las transiciones por segundo. Y la duración equivale a este color. Esto se utiliza mucho para, por ejemplo, una arquitectura, para la dirección de una red, sí, más bien eso, lo que equivale a lo que es una red, una estructura, una arquitectura, y así poder monitorizar por círculos estos tipos de nodos, ¿no? Puede ser modo aleatorio, pero como estamos utilizando el modo test, esto es una simple vista para que os hagáis una idea de cómo se mostraría, ¿no? Y ya por último, y no menos importante, como digo siempre, vamos a seguir viendo las siguientes listas, que por ejemplo va a ser las de los tipos de vistas de, por ejemplo, de texto, que estos serían para los soportes de HTML, ver una página web, como vamos a ver ahora. Esto sería el contenido, el texto lo cambiaríamos aquí. Luego la lista de alertas, no va a aparecer ninguna porque no hemos creado ninguna alerta, o no aparece ninguna alerta y por eso no aparecen, pero se mostrarían en este campo. Podemos indicar el número máximo de alertas en la lista. Y el siguiente sería el dashboard. Listan los tipos de dashboard que queremos mostrar, como en el home, que es en la parte de inicio, el número máximos, los recientes abiertos. O sea, está muy bien este tipo de visualización de gráficos, ¿no? Luego tenemos el geomap, que no los he enseñado, y aquí podemos ver los datos de tipo de datos. En este caso vamos a ver si hay alguno que pueda mostrar. Es que está pero no sé si me va a valer. Rango de tabla, no, no me va a valer.
Grafana API, vamos a ver si ahí me sale algún datasort. No creo, pero vamos. Aparte, si ahora mismo no veréis, pero voy a poner una imagen para que veáis la diferencia de cómo se muestran las gráficas en ese caso. Ahora mismo no tenemos configurado los datos de este Geomap, pero os mostraré unos ejemplos con un JSON. Como estaba intentando encontrar alguna demo precisamente con el modo test, pero como no lo he encontrado, quería mostraros este que es en tiempo real y creo que era bastante interesante porque así veis cómo se verían los datos de forma demográfica, ¿no? De cómo podían verse casos muy parecidos a lo que es el tema del famoso virus, vamos a llamarlo virus, o CV19, que yo lo abrevio, y así veíais cómo se vería el mapa en este tipo de visualización. Creo que es la más interesante, se puede aplicar no solamente a la parte de en este caso de esos datos a nivel de salud, sino también se puede aplicar para servidores, zonas de comunicaciones, modo red, para que si queréis enlazar este tipo de información en modo nodo, que eso también se podría integrar. Y la verdad es que es muy interesante porque creo que es una de las herramientas más populares, creo, al día de hoy, que han integrado tanto Grafana como terceros, como puede ser en este caso, que es la herramienta de, no es el Geomap, pero es similar o se vería igual del mismo modo, como veis, es el Geomap. Luego está el Tracer Router Map, que lo que hace es las trazas de visualización, por eso mismo su descripción que aplica ahí. Son plugins externos que entraremos en cursos posteriores que estoy preparando de nivel intermedio y avanzado para explicar más detallado cuáles funciones aplican y para qué se pueden usar y hasta dónde podemos llegar con ello. Y en este, como es el World Map, mejor dicho, que es el World Map Panel Grafana, es un plugin de terceros. Y esta la diferencia es que simplemente viene integrado con Grafana, por eso está en modo beta. Al día de hoy, en marzo del 2022, es posible que la versión de 8.4 y superiores esté posiblemente ya en producción y hayan quitado la etiqueta, no lo sé. Entonces, bueno, existen otros plugins de terceros que también son muy interesantes, como el de 3 Gauge, que os lo he dicho hace un ratito, y el Flowcharting, que es otro. Este ya entraremos en posteriores funciones porque este es de los mejorcitos que hay también. Es un plugin de terceros y lo puedes encontrar en Grafana para instalar. Y la verdad es que este va a ser uno de los que más os va a gustar seguramente porque se puede hacer entornos muy visuales y muy atractivos, la verdad. Y yo creo que es de mis favoritos. Así que, bueno, espero que estos datos veáis para que veáis cómo en este caso el World Map se coge la URL a través de tipo JSONs o JSON, como queráis llamarlo. Y nada, simplemente se elegiría la columna del tipo de código, que este que llamamos control code, y el modo string del formato. Y luego ya para que aparezca el número de datos referente por países, el formato siguiente sería el papel, ¿vale? Pero eso lo explicaré en siguientes cursos que yo creo que os van a gustar mucho. Os dejo ahí con la intriga. Así que espero que os haya gustado este capítulo. Sí que ha sido muy largo y muy extenso, pero creo que merecía la pena mostrar todo este contenido y todo tipo de visualizaciones que hay. Aparte de que antes de que se me olvidaba, también está el modo Gantt, que es de los también muy usados para seguir el proceso de metodología ágil, y que seguramente muchos de vosotros, si estáis viendo este vídeo, será porque conocéis este sector de IT. Así que bueno, eso sería por hoy este capítulo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Bienvenidos a Gator Academy, al curso de Grafana 8 para principiantes. Mi nombre es Rubén. En el capítulo de hoy veremos cómo crear alertas y notificaciones. Bien, estamos ya en Grafana, como estáis viendo. Lo primero que vamos a hacer es
ir al apartado de alertis, o alerting mejor dicho, que serían alertas. Y aquí veremos todas las alertas que hayamos creado en nuestros directorios. Las podemos bien o crear desde aquí, desde este apartado, o bien ir en el panel que estemos de control, de monitorización, como vamos a ver ahora, para que así veáis si queremos notificar una alerta en nuestra máquina de CPU. Acordaros de que solamente en los paneles de Time Series, que es la línea del tiempo de seriados que corresponde a este panel, es el único que nos permite crear alertas en ese panel. En el resto no, o por lo menos por ahora. Como veis que tenemos ya creada una alerta, os voy a explicar cómo crear una alerta nueva en vez de la de CPU y nos llegue a correo electrónico. Bien, yo ya tengo habilitado las configuraciones y parámetros que hay que configurar dentro de email, que sería el archivo de grafana.ini, que se encuentra en este directorio, en el tc/grafana. Para aquellos que estén utilizando un servidor de Windows, lo veremos exactamente igual, solo que la diferencia será en archivos de programa /grafana, ¿vale? Esa es la única diferencia. Tenemos que bajar en el archivo, que es bastante extenso, y más o menos casi, pues no sé si en el medio o al final, pero vamos, más o menos a esta altura, veremos este mensaje de SMTP email. Esta es la configuración, yo lo tengo pixelado para que si no veáis los parámetros, ya que estoy utilizando un hosting o un host que está habilitado para ello. Y es aquí, digamos que estos parámetros son los que voy a recibir yo en lo que es en el navegador donde voy a recibir los mensajes de correo electrónico. En este caso no tenéis por qué utilizar este tipo de notificaciones. Existen otros que se configuran primero siempre el archivo de grafana.ini, y cuando tengáis habilitado esas funciones, entonces ya Grafana podréis habilitar esas características o esas funciones para que puedan funcionar, ¿vale? Esa es la única diferencia. Volvemos a la parte de Grafana, de la alerta, y vamos a ver ahora cómo abrir o crear una alerta nueva. Antes de crear una alerta, nos vamos a ir primero en la parte de contacto o punto de contacto, ya que hay que crear un usuario al que va a recibir esa alerta, ¿vale? Ya que una vez hayamos configurado el archivo en grafana.ini con un administrador o un correo muy concreto que es el servidor SMTP, ese es el que se va a encargar de enviar los mensajes desde nuestro servidor a los usuarios que nosotros queremos que avise esas notificaciones. También podemos crear unos templates, que son las plantillas de acciones, y los mensajes con ese contenido y esos tipos de lenguajes o templates que queremos que lleguen a esas personas. Podemos administrarlo por tipo de lenguaje, que nos aparece el tipo de contenido. Podríamos abrir el template, cómo se crearían las personalizaciones de HTML, como estamos viendo aquí, un ejemplo, y eso nos lo facilita ya Grafana, pero eso no vamos a entrar ahora en especificar el tipo de mensaje. Nosotros vamos a notificar cómo crear un contacto. Añadiremos un nuevo contacto. Siempre en este caso vamos a elegir el nombre, a qué va a pertenecer esto. Si va a ser para administradores, pues vamos a poner administradores. Y todos los mensajes que pertenezcan a administradores le va a notificar este email o esta alerta. Entonces vamos a poner el nombre del correo correspondiente. Yo en mi caso lo voy a tener pixelado. Podéis mandarlo a un Gmail, dependiendo. Si vuestro dominio o servidor de dominio no está en ninguna lista negra, evidentemente tenéis que revisar si os llega la bandeja de entrada o la de spam. Comprobarlo eso siempre. Opciones de email, puedes email simple, que simplemente vaya a enviar un simple email a todos los receptores de forma independiente, y poner un mensaje del template con las variables correspondientes que podéis integrar. Luego las notificaciones o el tipo de configuración, podemos desactivar la resolución del mensaje y que simplemente ponga mensaje OK, enviado la alerta con el estado OK, por ejemplo, ¿no? Esa casilla la podéis marcar o verificar, pero como estamos haciendo una prueba, para luego más emails nos indica que se separa a través del punto y coma. En mi caso, yo voy a darle a probar el test para comprobar que llega el mail. Tengo un navegador que vais a ver solamente el mensaje, y aquí hay una opción de
en contenido, en modo predeterminado de la plantilla de Grafana, o si tenemos una personalizada que queremos añadir ciertos campos concretos, pues los vamos añadiendo, ¿vale? El panel ID, el dashboard, el alerta ID, la URL o el resumen o descripción. Nosotros, como estamos haciendo una prueba de tipo test, va a enviar un mail para comprobar que funciona nuestra configuración de Grafana ahí. El test dice que se ha enviado. Nos vamos a ir a nuestra bandeja de entrada y, como estamos viendo, vosotros no vais a ver más que este campo, y esta es la notificación de la alerta o métrica, que es la que nos corresponde a la alerta que hemos enviado ahora mismo. Como veis, son las 7:39 o las 19:38, y eso es lo que nos aparece. Bien, una vez ya comprobado eso, pues lo que podemos hacer es directamente dar a guardar contacto del punto de contacto, y sería este nombre, que está en modo usuario. ¿Cómo sería para otros entornos que no sean email? Bien, las notificaciones se pueden habilitar, como veis, tanto para Alert Manager, para el DinDin, que es otro tipo de alertas, el modo Discord, Google Hangouts, que es el chat, entre otros muy conocidos, Line, sobre todo Microsoft Teams, y para algunos que son que utilizan mucho la herramienta, sobre todo en Slack y en Telegram. Esas son de las, creo que también muy buenas para poder notificar de estos avisos, ¿no? Y estas alertas. Y es de hecho muy interesante, pero eso lo veremos en otros capítulos de otros cursos que están pendientes por salir. ¿Qué más? Añadiremos las direcciones correspondientes, como os he explicado, y simplemente si cambiamos, por ejemplo, a Telegram, os lo voy a enseñar para que veáis. Tendréis que añadir el token correspondiente de Telegram que estéis como developer y el chat ID concreto de identificador. Ese chat ID, en la versión del navegador web, os explicaré cómo se hace eso también, ¿vale? De hecho, en Telegram, incluso los enseñaré en capítulos posteriores, en el nivel intermedio seguramente, o en el nivel ya avanzado, ¿vale? Pero solamente en el nivel intermedio os enseñe ya cómo crear otras notificaciones en estos entornos de Telegram u otros. Bien, esto sería por esta parte del punto de contacto. Luego las políticas o notificaciones de políticas. Esto es simplemente cuánto tiempo queremos que avise a un grupo de administradores, o crear un grupo de alertas y ese tenga unas especificaciones concretas para notificar de esas alertas en ese grupo. Eso se crearía en este entorno, especificando las políticas, al punto de contacto que queremos, las referencias o los nodos a los que vamos a continuar con la alerta, al grupo y la configuración general que estará de esta predeterminada. No tiene nada que ver con las que tenemos ya creadas, ¿vale? Luego podemos silenciar las alertas también, o silenciar alguna alerta en concreto por un periodo de tiempo, pues si están de vacaciones o si ese grupo de departamento solo se ha quedado temporalmente deshabilitado y no se quieren recibir alertas, para no saturar en las notificaciones. Y luego esta sería la parte del apartado de grupo de alertas, que también lo podemos filtrar, hacer las búsquedas, en qué estado se encuentran, y ahora mismo pues tenemos una activa, que es la que hemos creado hace un ratito, y sería la alerta de esta plantilla, ¿no? La que os he enseñado antes. Bien, ahora ya sí vamos a ir a cómo crear la alerta en sí, que es la cuestión, y vamos a ver cómo vamos a crear una nueva alerta y vamos a recibirla, ya que hemos hecho la prueba del test. Vamos a notificar que, por ejemplo, la RAM, o por ejemplo las 8 horas y 17 minutos ha pasado a, pues yo que sé, vamos a poner, mira, por ejemplo, vamos a añadirle, en vez de la alerta al CPU, vamos a poner la CPU 1, por ejemplo. Sí, vamos a hacer el CPU 1. Vamos a añadir una nueva alerta, y esta alerta se va a crear aquí, y le vamos a decir CPU 1 para identificarla con respecto a la otra alerta, aunque sean parecidas. La vamos a meter en el directorio de alertas y vamos a ir aquí a CPU 0, perdón, vamos a llamarlo CPU 0 para identificarlo mejor, ya que el CPU 1 le corresponde al otro core. Vamos a la parte inferior, a la condición,
y en vez de decirle que nos notifique, le vamos a decir que nos notifique el CPU 0 a partir del umbral. Vamos a poner 5 para que así salte lo antes posible, porque si no, no va a saltar la alerta y claro, tendrá que tener un consumo excesivo en nuestro equipo, ¿no? La condición para las condiciones que van a decir una alerta es que la expresión CPU 0 a partir de 1 minuto y 5 minutos, vamos a ponerle que los 30 segundos nos notifique dentro del rango de 5 minutos, o sea, cada 5 minutos. Pero si queremos que cada minuto, dentro de los 30 segundos, va a estar notificándonos de la alerta a los 30 segundos dentro de este rango. Cada minuto, una alerta. Si no hay alertas, pues pasado ese minuto, volverá a notificarlo 30 segundos después. Podemos indicar que cuando el estado de la alerta no indique ningún dato o todos los valores estén nulos, no haga nada o simplemente mande un mensaje de OK. Si no hace nada, no vamos a recibir alertas. Pero si queremos que cuando esté en buen estado nos avise de que se ha cambiado su estado, podemos darle a OK. ¿Vale? En el caso de que haya una alerta, una ejecución de un error o un time fuera de tiempo, etcétera, le vamos a decir que nos mande un mensaje de alerta. Entonces, eso sí va a cambiar. Si todo está correcto, pues nos va a estar todo el rato enviando este estado, aunque sea OK. Pero no queremos que esté todo el día mandándonos de que está todo OK. Sería un poco contradictorio y estaríamos saturando un poco la información, ¿no? Pero vamos a hacerlo para que veáis la diferencia. Si está el estado OK, pues lo normal sería elegir no datos. Y solamente cuando haya algún error o alguna alerta en concreto, pues nos lo notifique. Este es el dashboard UID, que corresponde al grupo, al dashboard creado, y luego el panel ID, que corresponde a la CPU que estamos monitorizando o queremos que salga, ¿no? Luego los campos y labels, podemos añadir los campos tantos como queramos y nos muestre el valor concreto de ese campo. El de CPU, pues por ejemplo vamos a poner CPU 0, que es el que nos interesa, y nos salga el valor tal, por ejemplo, ¿no? Pero vamos, este tampoco es un valor esencial porque automáticamente la máquina, el propio mensaje de alerta, se va a encargar de... Y bueno, este sería luego el último campo. Podemos personalizar los campos si queremos con la clave key y un valor en concreto a que haga referencia. Pero vamos a una prueba, vamos a dejarlo de este modo para que así veáis este cambio. Vamos a dar a guardar. Y ha dicho que se han salvado los cambios y vamos a dar a salir. Guardar y salir. Que en este caso ya estaría creado nuestra nueva alerta. Esta es la nueva que hemos creado, dice que el estado de salud está OK. Y ahora sí, nos vamos a nuestro dashboard. Vamos a ver que... vamos a ver si podemos hacer que el CPU 0 se utilice un poquito más de la cuenta. No sé si será posible, pero vamos a intentarlo. Vamos a ponerle aquí estado para ver si sube o no. El CPU 0 está a 39, con lo cual la alerta dentro de unos 30 segundos debería de notificarnos, aunque esté en estado luego tanto correcto como no. Vamos a esperar unos 30 segundos, acordaros que hemos puesto ese periodo de tiempo. Y ahora veis el mensaje de alerta. Si queremos ejecutar también la query, en el caso de que queramos hacer la prueba, podemos arrancarla para ver el estado de la query y él va a ejecutar y lo va a mostrar en la gráfica. Como veis, le hemos notificado que nos avise del 0 y como ha superado el baremo, va a saltar la alerta y debería de llegarnos automáticamente a través del mail. Vamos a comprobar las políticas de notificaciones, que creo que eso también hace referencia. Vamos a editarlas porque hemos puesto administrador de email. Vamos a seleccionar también este y el grupo. Perdón, cada segundo, cada 5 minutos por defecto, el grupo de intervalo. Y este también, cada 4 horas. Uf,
Vamos a cambiarlo para que sea esto un poco más rápido. Porque si no vamos a estar aquí esperando todo el día y no vamos a salir la alerta. Esto lo vais a configurar para que veáis la diferencia. Este es el modo por defecto. Vamos a poner 30 segundos también. Y así veremos la alerta con un poco más de rapidez. Vale, vamos a irnos a nuestro panel. Y tendremos que ver otra línea de estas discontinuas para que así veáis que aparecerá el mensaje y nos llegará una notificación al mail, ¿vale? Acordaros de que estamos en una máquina virtual y por eso la lentitud se incrementa. Los recursos son un poco más reducidos, ¿veis? Ya ha llegado el aviso del VIA, ya que hemos cambiado las políticas de notificaciones y me llega el aviso. Simplemente me sale en la descripción un mensaje que yo he puesto, aunque ponga iframe, pero como el iframe de la descripción es modo texto, no es un código en HTML, por eso no muestra la gráfica, pero se puede integrar también. Entonces la alerta ha notificado de que esa alerta ha sido avisada y la CPU pues nos lo va a mostrar aquí en un mensaje de la alerta como que se ha enviado, que era el estado de OK. Podemos ver luego la alerta ver su estado, que eso sería en la parte de este campo. Vamos a ir a alertas, a los roles de alertas de avisos, vamos a ir aquí a este, al que hemos creado nuevo. Este es el anterior. Vale, ha llegado otro aviso. Como hemos puesto que cada 30 segundos no lo envíe, pues cada 30 segundos va a enviar la alerta, pero no es lo normal, ¿vale? Así que bueno, hemos comprobado que las alertas llegan automáticamente. Nos sale también los estados, si está en modo en ejecución o pending o en estado normal. Si están en modo en ejecución, si esperamos unos segundos o unos 30 segundos, estos, cuando estén en ejecución o estén ejecutándose, se van a pasar uno de ellos a este caso, o uno o incluso los dos, dependiendo en qué estado se encuentre y dependiendo de la condición de la alerta. Claro, porque dependiendo de qué condiciones hayamos puesto la alerta, nos va a salir un mensaje de alerta o de estado OK. Vamos a esperar los 30 segundos, nos habrá llegado ya. Nos ha llegado otro aviso, cada 30 segundos, acordaros que están alerta. Lanzamiento. Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, vamos a cambiar este estado y lo vamos a llamar, por ejemplo, al 0 le vamos a poner otra condición diferente. Y como ha salido que es menor de 30, nos va a llegar otro aviso. Y este aviso es menor de 30. Es el que nos ha llegado. Bueno, pues ya sería... Este es el tipo de alertas. Espero que os haya gustado, os haya parecido interesante. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.